El Polo Norte es quizá el lugar más misterioso que se encuentra en nuestro planeta. Esto es por el hecho de que este lugar no existe. Esto no es un pedazo de tierra, solo es un punto conceptual, un punto en un mar de hielo. Es increíble que, a pesar de su inhospitalidad, el Polo Norte siempre haya sido muy atractivo, aun cuando esta belleza haya costado la vida de muchas almas valientes. El primer explorador, el marino William Barents, murió trágicamente en las frías aguas de este mar, el cual, tiempo después, fue nombrado en su honor. Pero si lo vemos, el Polo Norte está muy cerca de aquí. Bueno, después de 3 vuelos en 10 horas, ya estamos en el archipiélago más septentrional de todo el planeta Tierra. Estamos en Spitsbergen, amigos. En el extremo norte, el que está habitado, tengo que aclarar que también está la tierra de Franz Josef. Sin embargo, allá no hay población permanente, pero aquí sí la hay. Justo al lado del carrusel de las maletas, el representante de esta tierra da la bienvenida a los recién llegados, el oso polar. Hay más osos polares que personas aquí, en Svalbard. Bien, es momento de conocer el lugar. ¿En dónde nos encontramos en este momento? Longyearbyen es la capital de Svalbard. Esto ni siquiera podría ser llamado un pueblo bajo los estándares continentales. La población del mayor asentamiento del norte es de solo 2.144 personas. Ellos ni siquiera tienen que colocar candados en sus bicicletas cuando las dejan en la calle. Cualquiera podría llevárselas, pero aquí nadie roba, porque todos se conocen. Ellos no cierran sus puertas ni las puertas de los autos. Todas las casas se encuentran sobre montones a causa del permafrost. Aquí 10 meses al año el suelo está cubierto de nieve, así que las motonieves son perfectas para este tipo de clima. También hay trineos de perros en este lugar. Aquí los gatos están prohibidos por la rabia. Pero en general no te sientes como si estuvieras aislado en este lugar. Hay una tienda de recuerdos, con un oso polar en la entrada, por supuesto, 2 tiendas de abarrotes, un par de restaurantes y un par de hoteles. En total, hay varias docenas de casas de colonizadores a lo largo de la calle central, a la que llaman la calle. Estamos en lo que es la plaza principal de Longyearbyen, donde por supuesto nos encontramos con un monumento al minero. Y es porque fue esta gente la que fundó esta población hace 110 años. Lo único que queda aquí de los mineros es el hábito de quitarse los zapatos cuando se entra a una habitación. En esos tiempos, Longyearbyen se veía de esta manera. En 1906, el estadounidense John Longyear inició la operación de una mina de carbón aquí y después se le vendió la mina a los noruegos. Pero después de un siglo, la extracción de minerales se extinguió porque esta actividad dejó de ser redituable. Hoy en día, solo hay una minera cercana a Longyearbyen que sirve a las necesidades de la gente del poblado. Pero a pesar de la modernidad de este lugar se mantiene por sí solo y en ocasiones con leyes muy extrañas. En Longyearbyen la muerte está prohibida. Las personas pensionadas son enviadas a la parte continental. Todo esto se debe a que cualquier entierro inevitablemente atraería a los osos polares. Este es el único cementerio del poblado. Aquí únicamente yacen los restos de los mejores 35 representantes del pueblo que tuvieron el honor de permanecer aquí en Svalbard. Sin embargo, todas estas personas fueron cremadas pensando en evitar a toda costa atraer a los osos polares. La razón es el permafrost. En estas regiones polares se extiende hasta 600 metros de profundidad y puede preservar todo lo que está dentro de ella en su forma original. Así que, ¿por qué no tomar ventaja de la situación? En las profundidades, no en las minas de Siberia, pero en el permafrost de Svalbard, aquí justo debajo de mis pies descansa un verdadero tesoro. Esta es la bóveda de las semillas, algo similar al Arca de Noé, pero para todas las plantas del planeta Tierra en caso de una catástrofe global. Desde esta entrada, el túnel va 120 metros hacia adentro de la montaña, lo que hace que el interior sea muy frío. En este lugar se pueden almacenar eternamente 4,5 millones de futuros brotes de vida. 3 veces al año de todas partes del mundo llega el reabastecimiento a Svalbard. Es entonces que este automóvil se dirige hacia la montaña y es aquí cuando se abren las puertas de este depósito. Las cajas con las semillas son transportadas por el túnel a través de diferentes puertas que son cerradas con 5 llaves diferentes.
También hay cámaras de seguridad y sensores de movimiento. Estas paredes pueden soportar cualquier terremoto. En la cámara de almacenamiento, las semillas son catalogadas y después toman su lugar en la estantería. A diferencia de otros bancos, este es uno internacional y, por cierto, es el más resistente. Aquí hay un generador adicional, pero este solo disminuye unos cuantos grados la temperatura. A menos de 18 grados, las semillas pueden ser almacenadas por lo menos varios siglos. Es una paradoja muy graciosa. Generalmente podría parecer que el permafrost dañaría las plantas, pero aquí en Svalbard es lo contrario, las ayuda. Es como un tipo de refrigerador eterno. Pero para la flora que crece en el Ártico, este clima tan severo es todo un desafío. En este lugar, durante el invierno polar, la temperatura difícilmente llega a ser mayor a los 5 grados centígrados, razón por la cual el reino vegetal no es muy diverso. No llega a ser como en el desierto, por supuesto, pero es una tundra baja. Aún así, el clima de la Puerta del Ártico, así es como llaman a Svalbard, de hecho es bastante templado gracias a la corriente del Golfo. Esta corriente cálida del Atlántico alcanza los mares de Barents y Kara, que bañan el archipiélago por ambos lados. Por esa razón, en el invierno la temperatura raramente es menor a los 20 grados, aunque la distancia con el Polo Norte es menor que de Moscú a Ufa, y la temperatura ha llegado a 10 grados. Entonces podemos decir que este es uno de los días más cálidos del año. Tenemos suerte. El trabajo que hace Karl Hansen no tiene una traducción exacta en la aviación rusa. De hecho, él es todo el personal en el aeropuerto civil del extremo norte. Desde confirmar los vuelos a los pasajeros, así como documentarlos, él ha visto mucho en los 5 años que ha estado aquí trabajando. Este invierno resultó ser el más difícil que haya tenido. Tuvimos una tragedia, una tormenta de nieve extrema, justo en el centro de la ciudad. 7 metros de nieve cayeron aquí durante la noche, y esa noche sufrimos muchas pérdidas. 8 personas quedaron enterradas bajo esta nieve, y no pudimos salvar a 2 de ellas. Svalbard es donde el viento polar frío y el viento cálido del mar se encuentran, creando fuertes vientos en el invierno y poca visibilidad en el verano. El archipiélago llegó a ser llamado la Isla de la Niebla. Sin embargo, el aeropuerto del extremo norte funciona sin importar las condiciones del clima, con lluvia o con sol. Entonces, ¿qué es lo que hacemos durante el invierno? Calentamos la arena, la mezclamos con el agua y la esparcimos uniformemente por la pista que se encuentra fría. De este modo, esta mezcla forma un revestimiento muy fuerte. Ya no tenemos el hielo suave, sino papel de lija, lo que es muy bueno para la adhesión y disminución de la velocidad de los aviones. Los vuelos a Longyearbyen se asignan a los mejores pilotos. Esto es por la complejidad, porque no cualquiera puede aterrizar en este aeropuerto. Si tú te acercas a tierra desde el oeste, estás volando sobre el mar, y no es tan malo. Pero si el avión viene del este, por aquí, en esta dirección, hay varias montañas. Y esto, por supuesto, no lo hace nada fácil. Por esta razón, el aeropuerto de Longyearbyen está considerado como uno de los más desafiantes del mundo. El 29 de agosto de 1996, una aeronave Tu-154 rusa se impactó contra la montaña Operavgelet a una altitud de 907 metros y a solo 14 kilómetros de distancia del aeropuerto. Había 141 personas a bordo, 130 de ellos eran pasajeros, mineros rusos volando a la comunidad minera rusa con sus familias. Ninguno de ellos sobrevivió. Ellos giraron a la izquierda muy tarde y se impactaron directamente con la cima de la montaña. El aeroplano se hizo pedazos. Fue una tragedia espantosa. Esta es la montaña de la que hablamos. También el día de hoy la cima está escondida entre la neblina. La comisión encontró culpable a la tripulación, pero después de esta catástrofe, Noruega recomendó a los controladores de tráfico aéreo dar a los pilotos información acerca de la temperatura de la bahía. Si esta cambia, el campo geomagnético puede cambiar también y por lo tanto la lectura de la estación de radio que determina la exactitud del acercamiento para el aterrizaje. En Svalbard, el clima cambia muy rápido. En este momento el mar está un poco agitado, pero aún así nosotros podemos continuar nuestro viaje al misterioso pueblo fantasma de Pyramiden. Nos dirigimos hacia el norte, otros 55 kilómetros más cerca del Polo Norte.
Desde el barco es fácil entender por qué Barents en su momento llamó a este lugar Spitsbergen, que en danés significa las montañas dentadas. Por cierto, los noruegos llamaron al archipiélago de Svalbard la tierra inhóspita. Es 10 de junio. Estuve a punto de ser lanzada desde el barco. Es terrible. Fue suficiente. Ya vámonos. Xenia, es hora de irnos. ¿Y si ahora no es fácil viajar por aquí? ¿Cómo pudo haber sido en 1893, cuando el noruego Fridtjof Nansen llevó a cabo uno de los primeros intentos de alcanzar el Polo Norte desde aquí? No me lo imagino. Después de un viaje de 2 años, la embarcación de Nansen terminó enganchada al hielo. Entonces el investigador decidió que iba a esquiar los 780 kilómetros que le faltaban, pero este también fue un intento fallido. La expedición se estaba congelando. Perdieron perros y fueron atacados por osos. Ellos regresaron de 86 grados de latitud al norte, cuando estaban a 400 kilómetros de llegar al Polo Norte. Les llevó a los viajeros casi 1 año y medio en regresar a tierra continental. Los 90 grados se conquistaron solo 13 años después por Frederick Cook o Robert Peary. Los historiadores aún tienen dudas sobre esto. Wow. Wow. Hello, Mr. ¿Cómo está, señor capitán? Hola, yo soy Stan. Soy Sasha. El gusto es mío. Me da mucho gusto conocerte. Puedes tomar el asiento junto a mí. Gracias. Stan Poulsen es un noruego de Tromsø, pero ya lleva la mitad de su vida pasando la mitad del año en estas aguas. A decir verdad, no exactamente la mitad del año. Son solo 4 meses, de mayo a septiembre. Por supuesto, los icebergs son generados por los glaciares todo el tiempo. Y tú necesitas estar en guardia por esta razón. Una colisión, aún con un iceberg pequeño, dañaría una embarcación porque nosotros viajamos a 20 millas náuticas por hora. Los sistemas de navegación moderna son una asistencia muy útil, pero el radar solo puede mostrar una gran masa de hielo o un iceberg grande, por lo que los navegadores modernos, así como sus predecesores, todo el tiempo observan el mar vigorosamente. Siempre debes sentarte y observar a tu alrededor cuidadosamente. De hecho, hay 2 de nosotros para mayor seguridad y monitoreamos la situación. El camino hacia estas rocas está cerrado por más tiempo que para otras. Aquí el hielo del mar se derrite hasta junio. Hasta 1998, esta fue la mina de carbón del extremo norte y ahora, en este momento, todo esto es solo un pueblo fantasma abandonado. Así es como lo que en un momento fue el más grande pueblo ruso de Svalbard se ve ahora. En un momento este poblado fue llamado la perla del archipiélago. Amplias calles llamadas los Campos Elíseos, la Casa de la Cultura y el Hospital Psiquiátrico. Así es como llamaban a este edificio. De hecho, solía ser un hostal para visitantes y ahora lo es, pero para las gaviotas. Paz al mundo, y carbón, por supuesto. 9 millones de toneladas de fósiles fueron extraídos de las profundidades de la montaña por medio siglo, pero en los años 70 se inició un fuego bajo el suelo que sigue encendido, y en 1996 el vuelo del que te hablé, que venía específicamente aquí, se estrelló. Después de eso, la mina Cibernaya fue cerrada. Pieles abandonadas, instrumentos, algunos trajes, hasta películas. Aparentemente una película soviética. Alguien los vio desde aquí. Partes sueltas de tambores. Qué extraño. Se siente como si la gente estuviera saliendo de este lugar, como si tuviera prisa de dejarlo todo atrás. Este tipo de lugares asusta, pero al mismo tiempo son muy atractivos. Es un lugar muy extraño. Es en un lugar como este que de repente y con mucha intensidad puedes sentir lo frágil que es la civilización humana. Hubo vida aquí y la vida desapareció. Quizá una pequeña obra se ensayó en esta habitación detrás del salón de actos. Probablemente estaban ensayando cosas serias y de alguna manera proféticas. La balada de Mefistófeles. En Faust
Holocausto la gente murió por metales preciosos, pero aquí todo empezó y terminó gracias a otro tipo de oro, uno negro. No, este lugar no está maldito. No es Pripyat ni tampoco Chernobyl. Denis Bobarikin es de Barnaul, pero ya lleva 2 años viviendo en este lugar, trabajando como guía de turistas. La gente convirtió esto en un sitio turístico en 2007. Los animales no le temen a la gente, porque en verdad ellos han perdido esa costumbre. Ellos no entienden el peligro que se encuentra junto a ellos. Un hombre con un rifle, pero como sea. Esto ni siquiera es un poblado, es la naturaleza, solo que rodeada de edificios, eso es todo. Los guías locales se encuentran con los animales salvajes tanto como los turistas. Además de los zorros del Ártico, también vienen aquí focas, morsas y osos polares. Observa la distancia que hay con este depredador. Es de más o menos 100 metros. Estamos muy cerca de la ruta por la que migran. Ellos pasan por aquí y en ocasiones entran a la aldea. Por esa razón, todas las personas tienen una pistola de bengala o un rifle. ¿Podrías mostrarme? Está bien, yo te lo mostraré. No me Mira, lo llevaré, es un ¿de Los acuerdo? 4. Sí, es un arma soviética, pero es muy práctica. Su uso es necesario. Te mostraré. Le quito el seguro, la cargo y disparo. Conservado es la palabra que mejor le va al pueblo de Piramiden. Y no es la gente quien lo conserva, sino el norte mismo. Las temperaturas bajo el nivel de congelación y la ausencia de bacterias, esto es lo que conserva con tanto cuidado este icónico lugar. ¿Ves este edificio? Si entras, ahí encontrarás muchas gaviotas que llevan muertas mucho tiempo, pero siguen intactas como si hubieran sido disecadas, como eran en vida. Bueno, eso es todo. Este extraño lugar está atascado en el pasado, como un barco en el hielo. Pero la apoteosis de este pasado está aquí. Un monumento a Lenin. Este es el extremo norte de Lenin en el mundo. Él ve con confianza hacia el futuro. El futuro que este poblado no tiene. Desde Longyearbyen nos dirigimos a 42 millas náuticas hacia el sur, a la aldea rusa de Barentsburg. Svalbard se convirtió en su totalidad en parte de Noruega después del Tratado de Svalbard en 1920, pero al mismo tiempo a las partes que firmaron el tratado, incluyendo a Rusia, se les dio el derecho de estar presentes en el archipiélago para la explotación de los recursos naturales. En otras palabras, Rusia puede estar aquí mientras esté produciendo carbón, por lo que Barentsburg es naturalmente una comunidad minera. Esta mina fue la última de las 3 de la Unión Soviética. Es la única trabajando. Hay depósitos de carbón en las profundidades de la montaña Olaf, y Barentsburg se encuentra en su cima. El puerto está exactamente a 264 pasos de la ciudad. De hecho, Rusia solamente tiene 251 kilómetros cuadrados del archipiélago. Por ejemplo, esta área es 10 veces más pequeña que Moscú y la mayoría de los kilómetros cuadrados se encuentran aquí. Así que podríamos decir que Barentsburg es la capital de Rusia en Svalbard. Por supuesto no parece ser una capital, pero en definitiva sí se parece un poco a Rusia. Esta es la calle principal de Barentsburg. ¿Cómo están? Y por fin, me siento como en casa. Caminemos. Aquí está el libramiento. Este asentamiento es el segundo más grande después de Longyearbyen. Su población es de más o menos 400 personas y la mayoría son mineros. Aquí están Alya, Dasha y Natya, hijos de mineros, buscan flores polares muy raras. ¿Cómo están? ¿Por qué no están en la escuela? Tenemos vacaciones. ¿Tienen vacaciones? Pues sí, es verano. Las capas del invierno me hacen olvidar del verano. Pero aquí tienen una creencia. Cuando esta inscripción aparece de entre la nieve, es temporada de verano. Las noches del verano se retiran. Durante las noches polares,
Tú te despiertas cada mañana y no puedes entender si es de día o de noche. Los chicos siempre llegan tarde a la escuela. Íbamos a la escuela en autobús. ¿Por qué van a la escuela en autobús? Porque está oscuro y los osos pueden atacarte de noche. Los niños son niños en el Ártico. Ellos caminan y no usan pantalones cortos ni faldas. Y hacen preguntas que los niños no hacen. ¿Qué quiere decir eso de comunismo? Bueno, aquí lo dice. Nosotros estamos con el comunismo. ¿Por qué estamos con el comunismo? Pero hay carbón aquí. El carbón es la mayor riqueza que posee el archipiélago. En esta crónica de los años 70 se pueden ver las minas de Barentsburg cuando Rusia comenzó a desarrollar estos depósitos en 1932. La única otra mina que Rusia tuvo aquí fue la de Donbass. Ahora se sabe que el carbón del Ártico no es nada barato. Nuestra mina es peligrosa más allá de cualquier categoría. Hay peligro de metano, sacudidas en las minas de carbón, sacudidas en las montañas. ¿Qué quieres decir? Pues son manifestaciones de presión subterránea. Denis Sherba es un minero de Donbass, pero por muchos años él ha sido el responsable de la mina de carbón de Svalbard. ¿Y por qué es tan alto aquí? Pues porque aquí hay montañas. Las rocas locales son muy fuertes, y aunque la extracción se lleva a cabo en sitios poco profundos, aquí está la entrada muy cerca, pero no está permitido. No está permitido. Categóricamente no se nos ha permitido entrar a la mina. Desde el 89, 47 mineros han muerto en estas paredes. Aquí está, Denis. Es resultado de tu trabajo. ¿Cuántas toneladas hay aquí en este momento? Aproximadamente como 60,000 toneladas. Casi lo que es la producción anual. 120,000 toneladas. La cantidad parece enorme, pero de hecho son 3/10 del porcentaje de la producción total de Rusia. Y la cuarta parte permanece aquí, en Barentsburg, para las necesidades locales. 5 veces al año una embarcación viene a llevarse el resto. Y aquí hay una característica muy interesante. Por la ubicación específica de la mina, ellos no mueven el cinturón de la cargadora, sino la embarcación en sí. Pero esta carga no es muy valiosa. Hay un 4% de sulfuro en el carbón polar, así que no es buena para la carbonización. Eso es como combustible. Y no, ya no queda mucho de de acuerdo con los cálculos, solo hasta el 2030. Depende de cómo lo obtengamos. Si no puedes obtener 120,000, puedes obtener menos. Rusia puede permanecer en esta tierra mientras los mineros se encuentren trabajando en este lugar. ¿Qué tal? Hola. ¿Puedo estrechar su mano? Está sucia. Es una mano trabajadora, no importa. Aquí hay minerales reales. Y esto, por supuesto, es una tarea titánica. Estoy muy sucio. Estoy sorprendida. ¿Y ustedes pueden lavar toda esta ceniza negra de su cuerpo? En media hora estaré fresco como lechuga. Por cierto, darse una ducha en Barentsburg era un lujo hasta 1975. Ahí está, la ciudad de Barentsburg, en la parte este del Golfo de Grifjord, claramente visible desde aquí. Hay un solo problema. Han encontrado un depósito de carbón aquí, pero no un suministro de agua fresca. No hay glaciares ni tampoco lagos cercanos. La solución fue encontrada aquí, en el lado oeste. Aquí, a 3,000 kilómetros de la orilla del lago llamado Stema. Y el agua la llevan desde aquí. Al principio se transportaba el agua sobre la tierra, pero ahora va por debajo del agua y cubre otros 5 kilómetros a lo largo del fondo de la bahía, a una profundidad de 145 metros. Pero el agua está en Barentsburg en este momento. Si hay instalaciones de plomería, hay plomeros. Y por supuesto no voy a perder la oportunidad de convivir con los plomeros del extremo norte de Rusia. Después de una caminata de 1 hora y media sobre los tubos de agua, se puede ver una casita solitaria más adelante en medio de la nada. Por fin, aquí están nuestros héroes. ¿Cómo están, señores? Yo soy Sasha. Gusto en conocerte. Mucho gusto. Pero díganme, ¿cómo es ser plomero en el Ártico? Pues verás,
Pavel es de Ucrania y Dmitry es de la región de Vologda. Y por años han sido los responsables del funcionamiento de las líneas de agua del extremo norte ruso. Esto es la cosa más básica. Si algo se rompe, entonces no habrá vida en Barentsburg. No habrá suministro de agua, no habrá electricidad, no habrá nada. ¿Y cómo funciona? ¿Podrían mostrarme? Sí, Dimi te mostrará. Yo tengo que irme. Bueno, vayamos a la estación de bombeo allá en el lago. Por allá. Ahí es donde empieza todo, ¿cierto? Sí. El lago Stema significa el lago que canta en noruego. Me parece muy pequeño, pero tiene una profundidad mayor a los 10 metros. El fondo de este lago nunca se congela, aún en el invierno polar. Y cuéntame, ¿esta agua se puede beber? Sí, puedes beberla directamente. Los plomeros revisan la estación de bombeo cada 2 horas. El suministro del agua requiere de un cuidado responsable en un día de verano y durante la noche polar. Se dice que un plomero debe llevar un rifle. Pues los osos son los costos colaterales. ¿Tú llamas a los osos polares costos colaterales? Hay 4 máquinas en la estación de bombeo. Todas ellas pasan de 40 años, por lo que son monitoreadas muy de cerca. Y si algo está mal, se repara, aunque las fallas son raras. ¿Y dónde está la válvula principal, la que enciende y apaga el suministro total de agua en el pueblo de Barentsburg? Ahí está, justo a tu lado. ¿Es esta? Sí. Oye, entonces la vida de las 500 personas que viven aquí en el Ártico depende completamente de esta válvula, ¿cierto? Pues con excepciones, pero sí. Para garantizar una vida cómoda allá, estos modestos plomeros viven en este lugar. Esto es muy acogedor y caliente. En días hábiles y días festivos. ¿Aún tienes la decoración de Año Nuevo? Sí. ¿No quitas el árbol de Navidad? Soy muy flojo para hacerlo. Qué flojera quitarlo. Bueno, está bien, tú tienes nieve todo el año hasta junio. Pavel, hola otra vez. Hola, nosotros tenemos Año Nuevo todo el año. Como una prueba de resistencia y por entretenimiento, Pavel cosecha cebollas en la ventana y bebe té caliente ahora que hay mucha agua. Ellos son los primeros consumidores del suministro de agua. ¿Qué es lo que ustedes hacen para sobrevivir? Pues nos traen comida una vez al mes. Ya sea por helicóptero, por agua o en motonieves. Como sea una vez al mes tenemos comunicación con el mundo. Y eso es todo. Todo. El helicóptero ni siquiera apaga el motor, descarga la comida y se va volando. Y ellos se quedan completamente solos. Entre los turnos de la estación de bombeo, cada uno de estos ermitaños hace lo que puede, ahora que la tecnología también ha llegado hasta aquí. Y el salir de aquí no es tan sencillo. Pues la estación no puede quedarse desatendida. ¿Salir de aquí? Tuvimos una revisión médica en febrero y hemos ido a comprar víveres un par de veces. Pero toman turnos, ¿cierto? De vez en cuando. Pues tomamos turnos. Por supuesto, uno a la vez. Nos vamos y salimos uno que otro año. No sé, alguien puede pensar que esto es difícil. Ya nos acostumbramos. Pero me gusta aquí. No hay alboroto. Así es como Pavel y Dmitry viven en la orilla de un frío lago que canta en algún lugar, en medio del hielo. Parezco el gato con botas en estos lugares. Me las dieron por alguna razón, aunque no entraré a ningún pantano el día de hoy. Solo iré a un glaciar. Amigos, hola. Hola, Soy Sasha. yo soy Gleb. Gleb Tarasov es de la capital del norte, pero en los últimos 2 años él ha estado a cargo de la investigación hidrometeorológica en un lugar mucho más al norte, Svalbard. Tú no puedes verlo ahora. Está detrás de la montaña. Este se llama Aldegonda. El IR significa 10 kilómetros cruzando la bahía a lo largo de las aguas frías del Ártico. ¿Un traje seco? Creo que estoy lista. Es una condición esencial para este viaje.
Los empleados del Instituto de Investigación del Ártico y el Antártico, el glaciólogo Gleb y la hidrometeoróloga Olga viven en Svalbard todo el año. Aquí hay una base científica y en temporada, eso es al inicio de la primavera o el otoño, hacen estos viajes a lo largo de la bahía cada semana. Pero en junio ellos no van a los glaciares porque sería peligroso. Muy bien, ¿al glaciar? Pero el cruzar la bahía es solo el inicio de nuestro viaje. Ahora tenemos mucho camino por andar en este valle de piedra. ¿Algún tipo de hueso? ¿Qué es esto? Lo perdió un venado. Esto se ve más como un desierto. Esto es conocido con el nombre de morrena. Solía haber un glaciar aquí. Con el movimiento lento, este corroe la fuente de rocas de su sustrato para crear una morrena. ¿Quieres decir que las muele? Esta montaña convierte las rocas en piedritas. Allá puedes ver las mismas piedras, solo que en esa forma. ¿Ya viste? Estos peñascos de 600 metros, así es como los glaciares han hecho su camino. Este los rompió y después se retractó. El glaciar solía descender hacia el mar. Hace algún tiempo, todo esto era un solo glaciar. Así es como todos solían imaginarse los glaciares. Una enorme pared de hielo saliendo del agua. Este es el glaciar Nordenskjöld y este otro es llamado Esmark. Este glaciar de aquí es uno de los más grandes. Tiene 1 kilómetro de longitud, 12 kilómetros de ancho y 70 metros de alto del hielo más limpio. Este pedazo, por cierto, puede tener más de 10.000 años de edad. ¿Puedes imaginarlo? Y por supuesto, hay siglos de viejas tradiciones, como beber té helado con hielo del iceberg. Este té es delicioso. Esta atracción turística es en realidad un ritual triste. Después de todo, todos estos glaciares se han dividido de un solo glaciar. El compositor italiano Ludovico Einaudi compuso una triste elegía para el Ártico y la ejecutó justo en el Ártico, a unos cientos de metros del iceberg Esmark. Una organización ecológica llevó a cabo esta hermosa campaña con la intención de atraer la atención a la desaparición de los glaciares. El glaciar Aldegonda, nuestro punto de destino, siempre ha sido pequeño, pero se ha disminuido catastróficamente. Este es un glaciar degradado. ¿Degradado? ¿Qué significa eso? Significa que está muriendo. Eso es todo. Un día este va a desaparecer. Desde los años 80 se perdió casi a 1 milla de distancia. El año pasado, 7 millones de metros cúbicos de agua se derritieron. Si tomas como referencia las piscinas olímpicas, vamos a saltar. Gracias. Entonces se podrían llenar casi 3.000 piscinas con esta agua. El agua está por todas partes. Esta es la temporada de ablación. Eso quiere decir que el derretimiento del verano aún no se inicia. Y después de casi 2 horas de caminar, finalmente pisamos la nieve. Este es el iceberg en sí. ¿Estamos poniendo un pie en el glaciar? Sí, sí, así es. Amigos, estamos en un glaciar en el Ártico. Esta parte del glaciar se llama la lengua, porque si ves una fotografía que haya sido tomada desde el espacio, puedes ver cómo tiene la forma de una lengua. Cada año el tamaño de la lengua se reduce por lo menos 30 centímetros. Es por eso que los científicos han instalado un desnivel de 6 metros en este lugar. Medimos 32 centímetros y medio. El año pasado terminamos la medición en 38. La matemática es simple. Ahora aquí hay 5 centímetros y medio de hielo superpuesto. El hielo superpuesto es la capa de la superficie del glaciar. Nieve caída en invierno que se convirtió en hielo. Si hay más centímetros aquí ahora de los que había antes, ¿por qué dices que el glaciar se está derritiendo y en principio que se está muriendo? Si podemos ver cómo crece. Todo se derretirá en el verano. Mira, en este momento que es verano, los chicos vinieron de allá y dijeron que no había nieve ni siquiera en Es ese lugar. difícil encontrar al glaciólogo Iván Lavrentiev en su natal Moscú.
Él pasa la mayor parte de su vida en el Círculo Ártico y él ha visitado regularmente Svalbard en los últimos 16 años. ¿Eres tú? Sí, soy yo. En estas tomas del archivo personal pueden verse los glaciares en el invierno y cómo son en verdad los estudios de los glaciares. Aquí los científicos están perforando un pozo para un termoset, una varilla larga con sensores de temperatura. Los glaciares de Svalbard resultaron ser politérmicos, esto quiere decir de doble capa. Cerca de 150 metros de hielo, del cual de los 25 a 30 metros superiores son polares. Después hay hielo temperado. En general, los estudios muestran que los glaciares son más dinámicos y menos resistentes al cambio climático. Este es otro estudio. Un trineo con un localizador es atado a motonieves. De este modo, los científicos han hecho perfiles de 500 metros con intervalos de 200 metros y con la ayuda de un radar sonoro, recientemente han podido obtener el grosor de todo el hielo de Svalbard y la cantidad de agua fresca en este archipiélago. Ojalá nunca suceda, pero al parecer es el camino en que van las cosas. ¿Qué pasaría si todo el hielo en Svalbard se derritiera? Mira, yo puedo darte más o menos una idea. Aquí hay como 3 centímetros de agua. El nivel de los océanos del mundo puede aumentar ese tanto. Pero si tú imaginas toda esa cantidad esparcida sobre el área de los océanos de todo el mundo, entonces sería demasiado. Y no solo los glaciares se derriten. El estrecho de Grifjord solía congelarse en el invierno, pero ahora es justo así como el estrecho se ve todo el año. De acuerdo con los científicos, la temperatura del Ártico está aumentando de manera constante y desde los años 70 la temperatura ya ha aumentado un promedio de 3 grados. Tanto para un glaciar como para el hielo del mar es demasiado. Todos los miembros de las expediciones del Ártico pueden ver, aún desde sus embarcaciones, que la cantidad de hielo en el océano Ártico ha ido disminuyendo, así como que el área más grande está cubierta con agua. Entre más se calienta la atmósfera, se causa más derretimiento. En septiembre de 2012, el máximo del verano que había sido predicho para finales del siglo XXI ya había sido sobrepasado. El área del hielo en el mar ha disminuido más de 2 veces, de 8 a 3.6 millones de kilómetros cuadrados. Y esta información muestra que pronto el hogar de los osos polares desaparecerá. De hecho, aquí podemos ver una gráfica que nos muestra los cambios que sufre el hielo en el mes de septiembre, aproximadamente hace 100 años. Aquí podemos ver el momento en que ya no habrá hielo en el verano. De acuerdo con esta gráfica, este momento será alrededor del año 2070. ¿Pueden creerlo? ¿El Ártico sin nieve y sin hielo? ¿No? Pues está sucediendo. Aquí en el glaciar, los pronósticos son difíciles de creer. Gleb, ¿esto siempre es tan aterrador? No, usualmente usamos una herramienta de perforación. Ya veo, tuvimos... Mira, aquí tienes un glaciar para ti. ¿Esto es hielo de glaciar? Sí. Pero resulta que el mismo hielo puede decirnos mucho sobre la situación en la que se encuentra. ¿Alexei? ¿Cómo estás? Hola, hace mucho frío. ¿Aquí es el lugar donde trabajas? Claro, el frío es muy bueno para el hielo. Alexei Ekaikin está muy acostumbrado al clima frío. Él no solo frecuenta el círculo polar, sino también el otro polo, el polo sur. Este hielo es del centro de la Antártida. Es una muestra, es el resultado de las perforaciones de un glaciar. A diferencia del Ártico, la Antártida todavía no se derrite. Por el contrario, esta crece hasta 2 centímetros al año. En el 2012, los científicos perforaron justo aquí en el lago Vostok, pero el trabajo no estaba enfocado únicamente en el lago mismo, sino también en el hielo que se encontraba en el camino del lago a una profundidad de 3 kilómetros. ¿Cuál es la edad de este hielo? Pues este tiene aproximadamente 400.000 años. Oye, ¿me permitirías tocar esta belleza? Claro. 400.000 años Con de cuidado. antigüedad. Sí. Mira este pedazo de hielo. ¿Para qué lo necesitas? Para entender qué está pasando ahora y qué va a pasar en el futuro, se debe estudiar el clima del pasado. Uno de estos métodos es solo perforar un glaciar y estudiar este hielo del centro.
El hielo se acumula gradualmente y forma capas. Y como los 3 anillos, estos proveen información acerca del mundo en donde crecen. El agua está formada de diferentes tipos de moléculas, ligeras y pesadas. Todas ellas son estables, y la concentración de isótopos pesados de agua, de hecho, habla de la temperatura del aire en el pasado. Para iniciar la extracción de información de esta tarjeta de memoria de hielo, los científicos primero cortan el centro en pequeñas muestras. Ellos trabajarán con estos trozos de hielo. Estas muestras parecen hielos para bebidas. Bueno, por supuesto que sí, porque es hielo. En verdad lo es, pero de hecho es algo inusual. Y lo vamos a descubrir ahora. Por primera vez en 400.000 años, este hielo va a ser expuesto al calor. Para empezar, se necesita derretir el hielo. Ana, mira, nuestro hielo está casi derretido. Ahora empieza tu trabajo. Así es, vamos a analizar la firma isotópica de nuestra agua. Y para esto vamos a necesitar verter las muestras en pequeños tubos de prueba. ¿Y ahora vas a continuar tu trabajo? Sí. Este trabajo requiere únicamente de 900 nanolitros. En otras palabras, solo un par de gotas de esta increíble agua del pasado. Y ahora llevamos las muestras a otro aparato. Este aparato, un analizador de firmas isotópicas del agua, toma muestras y después evapora el agua. Después usa un láser para analizar qué tipo de moléculas se encontraban adentro. Para empezar, la firma isotópica depende de la diferencia de la temperatura entre los puntos de inicio y final de la trayectoria de la masa de aire, cuando la nube vuela del océano al centro de la Antártida. Y cuanto menor es la temperatura, es decir, cuanto mayor es esta diferencia, más rápido caen las moléculas pesadas de la nube. La cantidad de deuterio, el pesado isótopo de hidrógeno, aumenta con el calentamiento en la precipitación. De esta manera podemos conocer la edad del hielo original y los científicos pueden saber la temperatura de entonces. Aquí vemos la concentración de deuterio comparada con el agua del mar y aquí del oxígeno 18. Este hielo se formó durante un periodo frío y si lo comparamos con otra muestra que corresponde a un periodo cálido, que sería 350.000 años, entonces veremos la diferencia en la composición isotópica de ambos, el deuterio y el oxígeno 18. Y esta diferencia de varias docenas de ppm en deuterio corresponde a varios grados Celsius de diferencia en la temperatura. Así es como se ennoblecieron los periodos de tiempo exactos de los ciclos del clima del planeta en este laboratorio. Pero de acuerdo con estos cálculos, el calentamiento actual tuvo que haber terminado hace algunos miles de años y solo está ganando su momentum. Y la respuesta del por qué también está en el hielo. En estas burbujas de aire ha habido gases invernadero por más de 800.000 años. Y este sustancial periodo de concentración de CO2 en la atmósfera ha variado de 180 a 300 ppm. Eso es, para ser preciso, que han ocurrido cambios en la concentración de gases invernadero dentro de estos límites. Y en los últimos 100 años, esta concentración ha aumentado a 380 ppm. Si no me equivoco, eso fue en el 2005, pero ahora es de más de 400 ppm. Esto es del centro del lago Vostok. Lo obtuvo Vladimir Lipenkov, quien por primera vez ha probado la relación directa entre el calentamiento y la cantidad de dióxido de carbono, y que hace 100 años se ha visto afectada no por la órbita ni por el eje del planeta, sino por el hombre. Aunque detuviéramos todas las emisiones de gases invernadero hacia la atmósfera en este momento, el proceso ya se ha iniciado y tomará al sistema mucho tiempo para poder retractarse. Eso quiere decir que el calentamiento continuará. Mientras tanto, a pesar del verano, el glaciar Aldegonda sigue cubierto de nieve. Y el día de hoy, a causa de esta nieve, nosotros no podremos subir hasta la lengua. Ahí hay un pozo y está cubierto con una delgada capa de nieve. Tú puedes seguir y eso es todo. Te caes ahí dentro. Ahí se acabó todo. Sí. Habrá más y más pozos y grietas en estos lugares, y una vez que a este glaciar se le dio el nombre de Aldegonda, en honor a la valiente princesa portuguesa que se embarcó a la distante Svalbard, el glaciar ha vivido por millones de años, pero como la princesa que ya no vive, pronto él puede desaparecer. Bueno, así es. Después de todo, el glaciar no es un desierto muerto, sino todo un organismo viviente.
Así es, este respira, vive, nace y muere. Y puede volver a vivir. ¿Pero podrá llegar a hacerlo? El Ártico es un lugar muy extraño. Yo no me contagié con él, pero definitivamente ha dejado una fuerte impresión en mí. Te sientes como si fueras un turista aquí, de más de una manera. Primero, hay muchos turistas aquí. 140,000 personas vienen aquí cada año, porque es mucho más fácil llegar hasta aquí. Pero segundo, porque esta tierra te muestra por sí misma que es imposible vivir aquí permanentemente. No hay lugar para el hombre en medio del hielo. Aquí te sientes pequeño e insignificante como en ningún otro lugar. El paisaje no ha cambiado por millones de años, pero lo más trágico es que puede cambiar y quedar irreconocible en las próximas 5 décadas, porque en el siglo XXI no es el hielo el hostil, sino el hombre.